En el día de ayer, mis hermanos, hablamos de lo diferente que es Jesús a como nosotros obramos, porque normalmente nosotros rehuimos a aquellas personas que son molestas, aquellas personas que tienen un carácter feo, que son egoístas según nuestro juicio, o tal vez personas muy irritables, o tal vez personas muy vanidosas. Bueno, rehuimos estar con personas que tienen defectos de carácter muy pronunciados. Sin embargo, lo que logramos ver a través de la vida de los discípulos que Jesús tomó para educar es que lo que tomó fue hombres destruidos con una multitud de defectos de carácter terribles. Y sin embargo, el Señor se gozó en eso. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se gozó en eso? ¿Por qué para él fue tan fácil hacer eso? Y la respuesta es porque para Jesús redimir a un pecador, dice Elena de White, era el acto más sublime. Así que para Jesús redención no era explicarle doctrinas a una persona. Para Jesús redención era convivir con un ser humano, soportarlo con sus defectos, amarlo con sus defectos y ayudarlo a salir de sus defectos. Nosotros de eso no entendemos nada. Nosotros de lo que más o menos entendemos es de explicar la doctrina. Pero nada más, usted puede tener la experiencia, hermanos, de convivir con una persona 8 días, 15, 20 días, y nosotros ya empezamos a mirarle cosas feas a las personas. Nos hace falta el Espíritu del Señor. El Señor se gozaba en aquellas personas que estaban destruidas en su carácter y se gozaba en ayudarlas a redimir. Eso es redención, eso es salvación, eso es evangelio puro. Y en el día de hoy, el título para el día de hoy del tema de hoy es Os haré pescadores de hombres. Y para eso vamos a introducirnos en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17 al 22. Mateo, capítulo 4, verso 17. Dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. Este es el principio de su ministerio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Eso es lo que el Señor Jesús les dijo a ellos. Vengan en pos de mí y yo los voy a convertir a ustedes en pescadores de hombres. Esto es interesante porque Jesús no les dijo, síganme y yo los voy a enviar a predicar. Simplemente, Él les dijo, yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Es decir, que al lado de Jesús, ellos iban a aprender cómo pescar hombres. Ellos conocían el arte de la pesca, sabían lidiar con el mar, con una canoa, con una red. Y Jesús les dijo, eso que ustedes saben hacer en el mar, si me siguen a mí, van a aprender a hacerlo, pero con los hombres. Entonces, ahora, la cuestión aquí es que todo discípulo de Jesús necesita aprender de Jesús a ser un pescador de hombres. Porque noten que ya pudimos ver en el día de ayer
que hay una disonancia entre el método de Cristo y el método nuestro, porque Jesús se goza en estar con el pecador, en ayudar al pecador a salir de su situación. Ese es el gozo de Jesús. Recuerdo un pasaje del Espíritu de Profecía que leí hace mucho tiempo. Decía la mensajera del Señor: en la vida de Cristo, el acto más sublime para él era acercarse a un pecador. O sea que cuando Jesús se acercaba a una persona destruida con defectos de carácter, para él eso era algo valioso, era algo grande. Nosotros necesitamos aprender de ese método. No tenemos que aprender del método de este evangelista o de aquel o de este otro, no. Tenemos que aprender cuál fue el método que utilizó Jesús, porque ese es el único método que realmente nos va a servir. Es importante lo que Jesús dijo: yo os haré pescadores de hombres. Yo recuerdo que cuando estaba muy joven, 14, 15, 17 años, eh, por lo menos de 3 a 4 veces en la semana la pasaba pescando, que nos íbamos a pescar y durábamos a veces 8 días en el monte al lado de los ríos. Dormíamos allá, comíamos allá, así que ya pueden imaginar, era pescado el desayuno, al almuerzo y a la cena. Y yo recuerdo que se necesitaba aprender a pescar. Yo no era experto, pero andaba con gente experta. Recuerdo que con atarrayas hacíamos tapadas, uno resumía y miraba que estuviera bien tapada una peña donde iba a pescar para encerrar el pescado y poderlo atrapar. Luego en la noche poníamos anzuelos para atrapar algo que los que saben de pesca conocen, se llaman doradas, unos pescados muy grandes. Pero se tiene que aprender a pescar. Y en el Evangelio hay que saber pescar hombres. O sea, uno no puede irse a pescar hombres si no sabe cómo pescar hombres. Y para poder aprender a pescar hombres, tenemos un modelo, el Hijo de Dios. Él nos puede enseñar cómo pescar hombres. Así que lo que vamos a ver en el día de hoy es el modelo de Cristo para pescar hombres. ¿Cómo era que Jesús hacía? Vamos a empezar con lo primero, algo con lo que nosotros tenemos que lidiar. Yo le he ido pidiendo al Señor a lo largo de los años que me ayude con eso, y son los prejuicios. Llegamos a una iglesia, a un pueblo, a un barrio, y siempre nos van a dar malas referencias de alguien. En la iglesia: tenga cuidado con esta hermana, con este hermano, porque son así, así, así. Este hermano está en pecado, este hermano está en esto. Siempre está el chisme, ¿no? Así que, de alguna manera, nos prejuician. Y algo de lo que hizo el Señor Jesús es que el Señor Jesús no se dejó persuadir por los prejuicios. Él no se dejó persuadir por lo que otro pensara de otro ser humano. Para Jesús todos los seres humanos eran alcanzables. Para Jesús todos los seres humanos eran importantes. Para Jesús todos los seres humanos tenían derecho a escuchar del amor del Padre y debían recibir la oportunidad de la redención. Así que Jesús no permitía que el prejuicio de otros nublara su juicio. Y eso está bien descrito en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1 al 3. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 11, verso 1 al 3. Esta es una profecía acerca del Mesías y de cómo el Mesías se iba a acercar al pecador. Es bien interesante.
Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu del Padre reposando en el Hijo, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y ahora escuchen, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Dice que el Padre le iba a hacer entender sabiduría de lo alto. Y esto es lo que me llama la atención. Dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni erguirá por lo que oigan sus oídos. Esto es bien importante a la hora de hacer la obra misionera, mis hermanos, que nosotros no juzguemos por lo que podamos ver o por lo que podamos escuchar, porque nuestros sentidos nos pueden engañar. Hermanos, hasta los profetas se engañaron con los sentidos. ¿Recuerdan a Samuel? El Señor le dijo, ve a la casa de Isaí y escoge a uno de sus hijos, porque allá he de proveerme de uno de sus hijos para rey. Samuel se fue, llegó donde Isaí, padre de David, y empezó a mirar y miró al más grande, al más atractivo, al que tenía músculos más desarrollados, y el Señor le dijo que no mirara la apariencia, porque Jehová no mira la apariencia, lo exterior, sino el corazón. Y nosotros nos dejamos engañar mucho con eso, hermanos. Nosotros nos dejamos prejuiciar de algunas personas que nos hablan mal de otras. Miren que en mi experiencia, porque siempre van a haber personas que hablan mal de uno, ¿cierto? En mi experiencia, hasta hoy día hay personas que hablan mal de mí y no me conocen. Hasta hoy día hay personas que hablan mal de mí y no me conocen, no me conocen. Pero hablan mal de mí porque otro les habló mal de mí y resulta que a ese otro les habló mal de mí y están prejuiciados. Eso es tremendo, eso es tremendo. Entonces, hermanitos, en la obra del Evangelio, para poder llegar a ser pescadores de hombres, necesitamos no erguir, no juzgar según la vista de nuestros ojos, ni juzgar por lo que oigan nuestros oídos. Tenemos que ser cuidadosos en eso. Tenemos que darnos el tiempo de mirar, conocer a las personas y aunque fuere cierto lo que digan de las personas, finalmente también es un candidato para el cielo. Así que no debemos desechar a nadie. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 6. Miren a este pescador de hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús sí que conocía el arte de pescar hombres. Escuchen esto, es hermoso, hermanos. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 6. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y ahora escuchen esto, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hermanos, ¿qué sería de Jesús si Jesús hubiera actuado, se hubiera movido por los prejuicios
que había contra Zaqueo. ¿Ustedes saben qué creía la gente de Zaqueo? Que era un ladrón. Era jefe de los publicanos. Y los publicanos eran los hombres encargados de cobrar el impuesto a Roma. O sea, trabajaban para el Imperio Romano. Pero este Zaqueo tenía un doble problema. Se consideraba un traidor, porque no era romano, era judío. Así que vivía cobrando impuestos a los judíos y aparte de eso, no tenía buena reputación. Tenía reputación de ladrón, de que cobraba más de lo que debía. Y la escritura dice que era un hombre rico. Sigue diciendo la escritura en el versículo 7 y 10. Al ver esto, todos murmuraban. Cuando vieron que Jesús le dijo, Zaqueo, baja, porque es necesario que yo more hoy en tu casa. Y dice que Zaqueo descendió a prisa de ese árbol y lo recibió gozoso, gozoso. Pero había gente alrededor. Y dice el verso 7 de Lucas 19, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, un ladrón. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Qué contraste, hermanos, entre cómo actúa Jesús y cómo actuamos nosotros. Cuando en una iglesia hay dificultades, cuando en un grupo hay dificultades, y hay una persona que tal vez puede ser de un carácter fuerte, tiene sus defectos de carácter, hay quienes anhelan que se vaya, expulsarlo, expulsarla, pero esa no es la manera como Jesús actúa. Eso no proviene del Señor, eso proviene del enemigo. Jesús siempre busca restaurar al pecador. Eso hace. Hasta la última hora. Suplica. Dice la escritura que gime con gemidos indecibles. Y ahí estaban los que querían prejuiciar y hablaban de esta persona. Y miren el comentario que da Elena de White en el deseado de toda la gente en la página 506 acerca de Zaqueo. Dice, ya había empezado a volver así sobre sus pasos cuando se supo en Jericó que Jesús estaba entrando en la ciudad. Zaqueo resolvió verle. Comenzaba a comprender cuán amargos eran los frutos del pecado y cuán difícil el camino del que procura volver de una conducta incorrecta. Ya se había dado cuenta que había entrado en un camino equivocado y le estaba costando trabajo salir. Pero ninguna de las personas que juzgaba a Zaqueo conocía las luchas que habían en su interior. El ser malentendido, el tropezar con la sospecha y desconfianza en el esfuerzo de corregir sus errores, era difícil de soportar. O sea, miren lo que está diciendo Elena de White, que para Zaqueo lo más difícil era que sus compatriotas todos los días estaban diciendo que era un ladrón, que era un publicano rico y ladrón, que era un traidor. Y dice que esa sospecha y desconfianza en el esfuerzo de corregir sus errores era difícil de soportar para él. Sigue diciendo, el jefe de los publicanos anhelaba mirar
el rostro de aquel cuyas palabras habían hecho nacer la esperanza en su corazón. Qué bonito esto. Cuando él vio a Jesucristo, cuando él vio al Salvador y vio en Jesús algo diferente, hermanos, no vio lo que pudo ver en todo el resto de judíos que lo miraban con desprecio, con odio, con indiferencia. Él cuando vio a Jesús y escuchó la dulce voz de Jesús que le dijo, baja, Zaqueo, porque es necesario que yo more hoy en tu casa. Él vio a un hombre que estaba preocupado por él, que quería rescatarlo. Y solo esa expresión de amor de Jesús, de recepción de Jesús, de recibimiento de Jesús a ese pecador, lo atrapó en la red de Jesús. Y este es un modelo de cómo Jesús pesca. Y cuando Zaqueo estaba en medio de la reunión con Jesús, su corazón egoísta cambió, hermanos, en un momento. Y la mitad de sus bienes los regaló. Y dijo, yo he robado y si he robado, se lo devuelvo 4 veces al que he robado. Qué milagros que hace Jesús y qué manera de pescar tan interesante. Deseado de todas las gentes, página 506. El principal de los publicanos, Zaqueo, era judío, pero detestado por sus compatriotas. Su posición y fortuna eran el premio de una profesión que ellos aborrecían y a la cual consideraban como sinónimo de injusticia y extorsión. Sin embargo, el acaudalado funcionario de aduana no era del todo endurecido. Hombre de mundo que parecía ser. No era del todo endurecido el hombre de mundo que parecía ser. Bajo su apariencia de mundanalidad y orgullo, había un corazón susceptible a las influencias divinas. Esto me parece tan bonito porque aquí es donde nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que nosotros no conocemos el corazón. A veces vemos personas que aparentemente las vemos indiferentes, arrogantes, orgullosas, pero detrás de esa máscara, mis hermanos, se esconde un alma subyugada, se esconde un alma con anhelos de cambiar, de ser diferente, se esconde un alma que está sufriendo, que tiene dolor, que no sabe qué hacer con su vida y que cada día al levantarse de su cama se pone una máscara de felicidad que no existe. Y eso es lo que tenemos nosotros que aprender a conocer. Recuerdo que hace algunos años estaba yo en una ciudad y iba a congregarme y me encontré con una persona que yo conocía de hace años. Era, como llaman en el mundo bajo, un bandido. Era un hombre que había matado a muchas personas, era ladrón, un hombre alto de 1,80, corpulento. Y nos encontramos, nos saludamos y me dijo, ¿para dónde va? Le dije, a adorar al Señor. Me dijo, ¿por qué no suspende eso hoy y estudia conmigo la Biblia? Yo le dije, ¿de verdad? Y me dijo, claro que sí. Le dije, vale. Nos fuimos para la casa de él y empezamos a estudiar. Y uno se engaña mucho. Empezamos a hablar del plan de la redención, de todo lo que Jesús hace por el pecador. Y hermanos, ese hombre por ahí, cuando llevábamos 40 minutos estudiando, se desgajó a llorar, atacado, diciendo que no sabía qué hacer con su vida, que estaba desesperado, que estaba destruido, que no le encontraba sentido a nada, que había destruido a sus hijos, a su familia. Pero nadie veía eso, nadie.
Solamente el Señor, solamente el Señor. Así que mis hermanos, no nos dejemos guiar por las apariencias ni por los prejuicios que otros nos puedan inculcar. Miren esta otra forma en que Jesús pescó. Y a mí me llama la atención que casi todos los episodios donde yo veo que Jesús está pescando hombres, ni siquiera utiliza doctrina, hermanos. Ni siquiera utiliza doctrinas. Utiliza recepción, empatía, amor, recibe al pecador, le hace sentir su interés por él, le muestra el amor del Padre y las personas reciben toda la doctrina sin ningún problema. Miren lo que hizo Jesús acá. Para que vayamos aprendiendo cómo pescar, todos necesitamos aprender el método de Cristo. Juan capítulo 7. Juan capítulo 4, perdón. Juan capítulo 4. Vamos a ir al libro de Juan 4 y vamos a leer exactamente del versículo 7 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Ustedes saben por qué le extrañó tanto a la mujer samaritana que un judío le pidiera de beber, porque los judíos a los samaritanos los consideraban como perros, los consideraban inmundos, y judío que se respetara no le pedía un favor a un samaritano, jamás. Preferiría morirse de hambre, preferiría hacer lo que fuera, pero no pedir un favor a un samaritano. Eso era considerado una bajeza, rebajarse. Y por eso esta mujer quedó admirada. Quedó admirada. Porque aquí había un hombre judío que no actuaba con los prejuicios de los demás. Aquí había un hombre judío que estaba acercándose a pedir un favor. Y por eso ella responde, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y ella misma le dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Miren, hermanos, queremos nosotros ganar para el Señor a una persona evangélica o a un buen hermano trinitario. No lo ataquemos, hermanos. Tratémoslo sin prejuicios, sin creernos superiores a ellos. Y ustedes van a ver cómo se establecen lazos de amistad increíbles. Es algo muy bonito y eso fue lo que el Señor Jesús hizo aquí con la mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Verso 16 y 18 de Juan 4. Jesús le dijo, sigue el diálogo con ella, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido,
porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Bueno, parece que el pasado de esta mujer no era un pasado del que posiblemente estuviera o pudiera enorgullecerse, tal vez como muchos de nosotros. Pero qué interesante que yo puedo ver acá en Jesús que a él no le importa el pasado de ella. Él la quiere restaurar, él la quiere sanar, él le quiere hacer entender que él puede ser un amigo y salvación para ella. Y se le acercó de una manera tan bonita, hermanos, a pedir un favor, a hacer algo que para todo judío era algo bajo, algo que no se podía hacer, era descender muy bajo. Jesús lo hizo y ganó la confianza. Y no solamente ganó la confianza, ganó un alma para el reino de los cielos, para su Padre. Hablando de esto, el deseado de todas las gentes, la página 155 dice, los judíos y los samaritanos eran acérrimos enemigos y en cuanto les era posible, evitaban todo trato unos con otros. Los rabinos, miren quiénes se encargaron de meter todo esto, de meter la cizaña. Los rabinos tenían por lícito el negociar con los samaritanos en caso de necesidad. O sea, podían hacer algún negocio en caso de necesidad, no favores. Pero condenaban los rabinos todo trato social con ellos. Eso es lo mismo que hacen los rabinos de hoy en día. Y nosotros no podemos caer en eso. Nosotros no podemos caer en eso. Nosotros no podemos caer, hermanos, en lo mismo que cae la corporación adventista. Y es condenar a todo el que no cree como ellos y prácticamente enseñarle al pueblo a odiar a todo el que no crea como ellos. Eso no está bien. Un judío, dice la sierva del Señor, un judío no debía pedir nada prestado a un samaritano, ni aun un bocado de pan o un vaso de agua. O sea, eso era algo que no se debía hacer, porque así enseñaban los rabinos. Yo recuerdo que cuando nosotros vendíamos pan aquí, en, en lejanías, tuve que vender el equipito para poder empezar a hacer mi casa, el equipo de panadería, allá en el campo. Pero cuando empezamos a vender pan, habían adventistas que nos compraban pan porque no sabían en lo que creíamos. Pero apenas supieron en qué creíamos, nos veían y era como si vieran literalmente a mi esposa, como si vieran al mismo diablo. O sea, y no volvieron a comprar nada. Así que de ahí en adelante, por ahí el poco pan que se vendía entre la gente de afuera, pero nunca más volvieron a comprar nada. Entonces dice aquí, un judío no debía pedir nada prestado a un samaritano, ni aun un bocado de pan o un vaso de agua. Los discípulos, al ir a comprar alimentos, obraban en armonía con la costumbre de su nación, pero no podían ir más allá. El pedir un favor a los samaritanos o el tratar de beneficiarlos en alguna manera no podía cruzar siquiera por la mente de los discípulos de Cristo. Pero miren el método del Señor, sin prejuicios, acercándose, estableciendo diálogos, brindándole a la gente amistad, recepción. Hermanos, vale la pena aprender de Jesús. Vale la pena aprender de Jesús. Por eso, si usted quiere ganar a un hermano,
trinitario para esta verdad, trate de no ganárselo nombrándole 100 o 200 textos de Elena de White como hacen la mayoría. Vuélvase su amigo. Muéstrele que no hay prejuicios. Hace más o menos, ¿qué les digo? Un año o algo más, no, más de un año, por lo menos año y medio, me invitaron a visitar a un señor que hacía mucho tiempo que había sido adventista y hacía por lo menos 40 años se había retirado del adventismo, es decir, desde muy joven, se había ido al mundo. Tenía un problema fuerte de salud intestinal. Yo les dije que yo creía que era a las hijas porque me contactaron y me dijeron que si podía ir. Yo fui a un pueblo que se llama Castilla la Nueva. Lo visité y empezamos a hablar y yo pues dije, es posible que tenga cáncer de colon. Estando allá, bueno, yo charlé con él, le hablé un poco de Dios y él después les dijo a las hijas que si había sentido bien, que si yo podía volver a ir otra vez a estudiar con él y que él quería ser ungido. Así que volví a ir, estudié con él, estaba en la cama, ya no abría mucho los ojos, pero desde que llegamos y empezamos a hablar de Jesús y del plan de la redención y del perdón que Dios le ofrece al pecador, abrió los ojos, se le veía una sonrisa y su rostro se iluminaba. Lo ungí, como a los 8 días murió. Entonces me llamó la hija y me dijo, mi padre murió y queremos que usted le haga el entierro. Yo le dije, claro que sí. Y le dije, entonces yo salgo para Castilla. Me dijo, no, no es, no es en Castilla, no es en Castilla, es en otro pueblo, Mesetas, es en Mesetas. Él realmente vivía en Mesetas, solamente que lo estábamos cuidando acá. Le dije, ah, bueno, está bien. Bueno, ¿y a qué funeraria llegó allá? Dijo, no, llegué al parque. Cuando yo llegué, habían por lo menos unas 150 sillas en todo el parque, un equipo inmenso con sonido y el ataúd, ahí estaba el velorio. Era un hombre muy conocido, yo no sabía. Y yo había llegado a algo de literatura y tuve la oportunidad de estar ahí para predicar, pero cuando yo iba a empezar a predicar, llegó el pastor de la iglesia adventista y la señora lo vio llegar. Yo le dije, tranquila, si usted quiere que lo tenga él la parte, no hay problema. Me dijo, no, yo quiero que la tenga usted. Así que bueno, al pastor le tocó sentarse a escuchar. Pero uno no puede ser arrogante. Así que yo dije, voy a tener una parte corta, voy a demorarme solamente 35 o 40 minutos. Y cuando terminé, le dije al pastor que si él quería participar. Y él me dijo que sí, y se acercó y participó. Él estaba con otras personas adventistas de acá de lejanías, y allá por casualidad estaban con él. Y de ahí en adelante esas personas siempre fueron cordiales conmigo. Entonces, la actitud que nosotros tomemos definitivamente va a romper prejuicios y nos va a permitir de alguna manera acercarnos a las personas, mis hermanos. Pero la arrogancia creyendo que nosotros lo sabemos todo y los ataques no ayudan mucho. Tenemos que aprender de Jesús. Mis hermanos, quiero hablar de otro episodio muy bonito donde aprendemos
la manera especial como Jesús pesca hombres y cómo nos quiere enseñar a nosotros a pescar. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 8. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, olvidé contarles algo, antes de leerles esto. Después de ese entierro yo fui solo, reunieron a toda la familia, hijos, nietos, sobrinos, en una finca por una parte que se llama La Julia, que eso queda lejos de aquí. Yo de hecho invité a la hermana Elizabeth García, la hermana de Ginette, para que me acompañara, que tenía carro. Le dije, yo le doy lo de los transportes y vamos, me invitaron allá a pasar un sábado con ellos y a predicarle a toda la familia. Y ya tuvimos la oportunidad de hablarle a muchas personas. Entonces, mis hermanos, vale la pena que aprendamos del método del Señor. Yo estoy aprendiendo, me hace falta aprender muchísimas cosas, pero quiero aprender del Señor. Y aquí en lo que vamos a leer en Lucas 7, creo que vamos a seguir aprendiendo. Después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Estos hombres eran interesados, los ancianos de los judíos, por eso era digno. Era un centurión, un romano, ciudadanía romano de nacionalidad. Pero Jesús no entiende nada de nacionalidades, ni de rangos, ni de jerarquías, ni de posición social. Para él ricos, pobres, bajos, altos, gordos, flacos, para él toda persona es simplemente un candidato para el reino de su Padre. Dice la Escritura, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. ¿Ustedes saben por qué este centurión dijo esto? Por una simple razón, porque para los judíos, era un pecado y era prohibido entrar en la casa de alguien pagano. Era algo terrible. Así que este centurión suponía que este maestro que curaba, que sanaba y que tenía el poder del cielo, no iba a entrar en su casa jamás, simplemente por ser un romano. Y por eso le dijo, Señor, ni siquiera me tengo por digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Los prejuicios, mis hermanos, cuidémonos de los prejuicios, porque muchas veces los prejuicios son los que no permiten que podamos acercarnos a las personas con un mensaje redentivo, con un mensaje salvífico, con el mensaje de salvación, mis hermanos. Definitivamente, los prejuicios nos hacen demasiado daño y les hacen demasiado daño a los que nos rodean. Isaías capítulo 61, versículo 1 al 2, nos muestra cuál era el único propósito de Jesús al venir a esta tierra. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Interesado Jesús en una sola cosa: ayudar, servir, darse por el ser humano. Ese era el interés de Jesús. Ese era el interés que Jesús tenía. El único interés, mis hermanos. Y nosotros debemos contagiarnos de eso. Voy a leerles dos citas muy bonitas que hay en el libro Testimonios para la Iglesia, la página 570. Dice: ¿debemos alcanzar una norma más elevada o seremos indignos de llamarnos cristianos para salvar a los que yerran? Debemos cultivar el espíritu con que Cristo trabajó. Noten esto. ¿Qué es lo que tenemos que cultivar? El espíritu con que Cristo trabajó. No meramente pensar en ir a dar estudios, sino mirar los métodos que Él utilizó, cómo se acercó Él a las personas. Ellos le son tan caros como nosotros. Son igualmente capaces de ser trofeos de su gracia y herederos del reino, pero están expuestos a las trampas del astuto enemigo, expuestos al peligro y a la contaminación, y sin la gracia salvadora de Cristo, a la ruina segura. Si nosotros considerásemos este asunto en su debida luz, ¿cómo se vivificaría nuestro celo? Se multiplicarían nuestros esfuerzos fervientes y abnegados a fin de acercarnos a aquellos que necesitan nuestra ayuda y nuestras oraciones, nuestra simpatía y nuestro amor. Pero cuán poco de la compasiva ternura de Cristo manifiestan los que profesan seguirle. Cuando alguien yerra, con frecuencia los otros se sienten con libertad para hacer aparecer el caso tan malo como sea posible. Los que son tan culpables de pecados tan grandes en otra dirección, tratan a su hermano con severidad cruel. Los errores cometidos por ignorancia, irreflexión o debilidad son exagerados hasta presentarse como pecados voluntarios y premeditados. Al ver a las almas extraviarse, algunos cruzan las manos y dicen: yo le dije, sabía que no se podía fijar en ellas. Así adoptan la actitud de Satanás, regocijándose en espíritu de que sus malas sospechas resultaron correctas. ¿Qué es lo que está diciendo Elena de White? Que es terrible cuando nosotros vemos que una persona yerra, cae y nos alegramos, simplemente porque no nos cae muy bien. Hermanos, que el Señor nos guarde, nos ayude y nos capacite, porque definitivamente yo creo que debemos aprender de Jesús cómo aprender a pescar hombres. Que el Señor nos bendiga. Amén. 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 Amén.